Hola, hoy nos sumergimos en una fuerza invisible pero que, bueno, que lo moldea todo, el viento. Vamos a usar extractos de un artículo enciclopédico para hacer una exploración, digamos, concisa de qué es, por qué ocurre y su enorme influencia. Y para empezar, un dato que impresiona. ¿Sabían que la ráfaga más fuerte registrada en la Tierra alcanzó los 408 kilómetros por hora? Fue en Australia durante un ciclón. Una barbaridad. Desde luego, eso da una idea clara de su poder. Exacto. Así que vayamos a lo básico. ¿Qué es el viento, fundamentalmente? Pues, en esencia, es simplemente aire en movimiento. Aire que se mueve en relación con la superficie del planeta. Su origen está en las diferencias de presión atmosférica. Y estas diferencias, a su vez, nacen sobre todo de las diferencias de temperatura. Ah, claro. El aire caliente sube, el frío baja. Esas cosas. Más o menos. El aire fluye de las zonas de alta presión a las de baja presión, buscando el equilibrio. Pero la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Por la rotación de la Tierra, el famoso efecto Coriolis. Siempre presente. Sí, desvía ese movimiento hacia la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el sur. Es como si el suelo se moviera debajo del aire, ¿sabes? Y a gran escala, el gran motor es el calentamiento desigual entre el ecuador, que recibe mucho sol, y los polos. Entiendo. Y esa desviación y ese motor global crean patrones muy definidos, ¿verdad? Como los vientos alisios. Exacto. Los alisios, en los trópicos, fueron vitales para la navegación a vela durante siglos. Y hoy día, fíjate, son capaces de transportar polvo del Sáhara hasta América. Es increíble. Sí, sí, las calimas que a veces nos llegan. Eso es. Luego están los vientos del oeste, en las latitudes medias, como las nuestras. Son cruciales para el clima de muchas regiones y también para las corrientes oceánicas. En el hemisferio sur dan lugar a los famosos 40 rugientes, que son conocidos por su intensidad casi constante. Vale, esos son los grandes cinturones de viento. Pero, ¿qué pasa a escala más local? Cerca de casa, digamos. Pues ahí tenemos fenómenos muy cotidianos, como las brisas marinas y terrestres. ¿Las conoces? Sí, las de la playa, ¿no? Que por el día sopla hacia tierra y por la noche al revés. Justo. Se deben a que la Tierra se calienta y enfría más rápido que el mar, y eso crea diferencias de presión locales que cambian con el día y la noche. Y cerca de las montañas, el terreno también juega un papel enorme, obliga al aire a subir y bajar, y eso genera vientos muy particulares como el foehn en los Alpes o el chinook en Norteamérica. Suelen ser vientos cálidos y secos al descender por la ladera contraria a la que subieron. El Mistral en Francia es otro ejemplo, aunque ese es frío. Fascinante cómo la geografía local lo cambia todo. Y esta fuerza invisible, ha dejado una huella tremenda en la historia y la naturaleza. El artículo mencionaba incluso batallas. Sí, hay ejemplos muy llamativos, la verdad. Se habla del kamikaze o viento divino. ¿Los tifones de Japón? Exacto, que según la leyenda salvaron a Japón de las invasiones mongolas 2 veces, o el llamado viento protestante. ¿El viento protestante? Sí, se refiere a las condiciones meteorológicas, con vientos muy adversos que contribuyeron al fracaso de la Armada Invencible española en su intento de invadir Inglaterra. Vaya, no conocí ese término. Y bueno, más allá de lo bélico, ha sido esencial para el transporte marítimo durante siglos, y sigue siéndolo para la aviación. Por eso las pistas de los aeropuertos se orientan según los vientos dominantes. Claro, para facilitar despegues y aterrizajes. Y su papel como fuente de energía, que hoy está tan presente. Desde luego. Es una historia larga, ¿eh? Ya en el 300 a.C. hay evidencia de hornos en Sri Lanka que usaban los monzones. Hornos. Hornos. Curioso. Y los primeros molinos de viento documentados son del siglo I después de Cristo, en Persia. Hoy, claro, las turbinas eólicas son una pieza clave de las energías renovables. Y hay un detalle físico interesante. La ley de Betz nos dice que como máximo se puede capturar algo menos del 60% de la energía cinética del viento. Solo el 60%. ¿Por qué? Porque si intentaras frenar el aire del todo para extraer el 100% de su energía, el aire simplemente no pasaría a través de la turbina. Se acumularía delante. Necesita seguir fluyendo. ¡Qué curioso! O sea, hay un límite natural. Y en la naturaleza, el viento es también un escultor y un transportista, ¿no? Totalmente. La erosión eólica crea paisajes enteos. Piensa en las dunas de arena. Sí, claro. Y también transporta partículas finas que forman suelos muy fértiles, como el loess. Es básicamente limo acumulado por el viento durante miles de años. Hay zonas enormes cubiertas de loess. Además, es un agente de dispersión vital. Dispersa semillas de muchas plantas. Eso se llama anemocoria. Y también polen, la anemofilia,
Sin viento, muchas plantas no podrían reproducirse. Y limita el crecimiento de los árboles, ¿verdad? La línea arbórea. Exacto. Marca hasta dónde pueden crecer los árboles en altitud o en latitud, por el frío y la fuerza del viento constante. Y no nos olvidemos de su efecto en los animales. Cierto, desde la sensación térmica, el wind chill, que nos hace sentir más frío, Sí. hasta facilitar o dificultar la migración de aves e insectos, que a veces aprovechan las corrientes de aire para viajar largas distancias. También es clave para detectar depredadores o presas a través del olfato. La dirección del viento es fundamental para muchos animales. Hemos hablado de su utilidad, su papel en la naturaleza, pero esta fuerza tiene también una cara mucho más destructiva. Sin duda alguna. Existen escalas para medir su potencial de daño. La escala de Beaufort, por ejemplo, se basa en observar el estado del mar. La que usan los marineros. Esa misma. Y luego está la escala Fujita mejorada, que clasifica los tornados según los destrozos que causan en edificios y estructuras. Los vientos fuertes provocan daños estructurales enormes, claro. Derriban árboles, causan cortes eléctricos y algo muy peligroso. Pueden intensificar y propagar incendios forestales a una velocidad tremenda. Sí, eso lo vemos a menudo en las noticias, lamentablemente. ¿Y qué es eso de la cizalladura del viento? ¿Suena? Complejo. Y peligroso. La cizalladura son cambios bruscos de velocidad o dirección del viento en distancias cortas. Pueden ser cambios horizontales o verticales. ¿Y por qué es peligrosa? Es un riesgo muy importante para la aviación, sobre todo durante despegues y aterrizajes, que es cuando los aviones están más cerca del suelo y a menor velocidad. También puede afectar a cómo se propaga el sonido, curiosamente. Y en meteorología es un factor que puede favorecer la formación de tornados dentro de grandes tormentas, las supercélulas. Entendido. O sea, cambios repentinos de viento. Y para ampliar un poco la perspectiva, este fenómeno no se limita a la Tierra, ¿no? En absoluto. El viento es algo cósmico, podríamos decir. Hablamos de viento solar, por ejemplo. Que no es aire, claro. No. Es un flujo constante de partículas cargadas, protones y electrones, que emite el Sol en todas direcciones. Y también existe el viento planetario, que es cuando los gases más ligeros de la atmósfera de un planeta, como el hidrógeno o el helio, escapan al espacio. Y en otros planetas hay vientos como los nuestros. Y mucho más fuertes. En los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno hay vientos huracanados. En Neptuno se han medido velocidades de hasta 900 km/h. 900. ¡Qué barbaridad! Y bueno, el récord absoluto detectado es, acerca de un agujero negro, se ha medido viento, plasma en este caso, moviéndose a 32 millones de km/h. Casi nada. 32 millones. Eso es inimaginable. Parece que el viento es un fenómeno universal. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos llevamos de este análisis? Pues yo diría que la idea principal es que el viento es una fuerza fundamental y sobre todo polifacética. Es creador y destructor. Modela paisajes, impulsa la vida, ha marcado la historia, nos da energía. Comprenderlo desde la brisa más suave hasta los patrones globales y su presencia en el espacio es vital. No solo para la meteorología, sino para la ingeniería, la biología, la agricultura. Nos recuerda esa interconexión profunda de los sistemas naturales. Sí, totalmente. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Hemos aprendido a usar el viento, desde las velas hasta los aerogeneradores modernos. Pero, ¿será posible algún día llegar a controlarlo? ¿O a modificarlo a gran escala? Buena pregunta. ¿O su naturaleza, digamos, caótica e indomable, nos obligará siempre a simplemente adaptarnos a él? Ahí queda esa reflexión para pensar. Bueno, hoy nos vamos de viaje, ¿no? Siguiendo la estela de los argonautas. Tenemos aquí material de fuentes antiguas sobre, esta banda de héroes griegos. Eso es. Su líder, Jasón, y su misión, que era conseguir el vellocino de oro. Vamos a ver un poco los puntos clave de esta aventura, que es anterior a la guerra de Troya, ¿eh? Sí, es fundamental. Fíjate, es como una de las grandes expediciones por mar de la mitología. Pero el origen es pura intriga. ¿Ah, sí? Pues sí. Pelias le quita el trono de Iolco a su hermana Trasto-Esón. Y un oráculo le dice, ojo con el hombre de una sola sandalia. Anda. Y claro,
¿Quién aparece? Jasón, el hijo de Esón, que había perdido una sandalia ayudando a cruzar un río a una anciana, que bueno, resulta que era Hera disfrazada. ¡Qué bueno! Y Pelias, pues para quitárselo de en medio, le manda a Cólquide a por el vellocino. Vamos, que no era una misión heroica, era casi una sentencia de muerte. Ya, ya. Entendido. A ver, empecemos por el barco, el Argo, que de ahí viene el nombre, Argonautas. Exacto. Pero la tripulación, he leído que las listas cambian mucho, ¿no? Que no hay una definitiva. Totalmente. Las fuentes antiguas, pues, no se ponen de acuerdo. Apolonio dice una cosa, Apolodoro otra, Higino... Qué curioso. Sí, y es interesante porque no es solo un error. Refleja cómo, bueno, las familias importantes querían que sus antepasados figurasen en la expedición, para ganar prestigio, ¿sabes? Claro. Pero aunque la lista baile, sí sabemos que iban pesos pesados. Heracles, el músico Orfeo, Cástor y Pólux, vamos, la élite de los héroes. Una parada que me llamó la atención leyendo esto. Lemnos. Una isla solo de mujeres. Sí, sí. Lemnos. Resulta que habían matado a todos los hombres de la isla, ¿En serio? ¿Por qué? por una historia de infidelidades con concubinas tracias. Una venganza, vamos. Y los argonautas se quedaron allí un tiempecillo. Jasón incluso tuvo un lío con la reina Hipsípila. Madre mía. Fue Heracles el que dijo, «Oye, que tenemos un vellocino que buscara». Menos mal que estaba Heracles. Bueno, superan Lemnos, pero los peligros siguen. ¿Qué viene después? Pues se encuentran con Fineo, un vidente ciego, un pobre hombre atormentado por las arpías. Las arpías, esas criaturas aladas. Esas mismas. Le robaban la comida o se la ensuciaban justo cuando iba a comer. Una tortura constante. El pobre no podía ni alimentarse. ¡Qué horror! ¿Y cómo le ayudan? Pues dos de los argonautas, Cetes y Calais, los hijos de Bóreas, el viento del norte. Que tenían alas. ¡Ah, claro! Persiguieron a las arpías hasta que prometieron dejar en paz a Fineo. Y a cambio, el vidente les dio pistas clave para seguir el viaje. Incluyendo cómo pasar las rocas invadoras, las Symplegades. Eso suena fatal. Uf, fatal es poco. Eran dos rocas enormes que chocaban entre sí sin parar, aplastando lo que pillaban en medio. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se pasa por ahí? Pues siguiendo el consejo de Fineo, soltaron una paloma. ¿Una paloma? Sí. La paloma pasó volando justo cuando las rocas se cerraban y perdió solo unas plumas de la cola. Esa fue la señal. Venga ya. Remaron como locos, con una ayudita de Hera, y consiguieron pasar justo cuando las rocas se abrían de nuevo. Por los pelos, ¿eh? La popa de largo quedó un poco tocada. Imagínate la tensión. Uf, ni me lo imagino. Bueno, y por fin llegan a Cólquide. Pero claro, el rey Eetes no les daría el vellocino así como así, ¿no? Que va para nada. Eetes no quería soltarlo. Le puso a Jasón unas pruebas. Vamos, que parecían imposibles. Suicidas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, tenía que uncir 2 toros salvajes con pezuñas de bronce que echaban fuego por la boca. Madre mía. Y con ellos arar un campo y sembrar dientes de dragón. ¿Y de esos dientes? Salían guerreros armados. Imposible. ¿Y cómo lo hizo? Ah, aquí entra la clave de todo. Medea. La hija del rey, la hechicera. Exacto. Medea, que por obra de los dioses de Hera y Afrodita, se enamora perdidamente de Jasón. Ajá. Y le ayuda. Le da una poción mágica para que el fuego y el hierro no le hagan daño. Le dice cómo hacer que los guerreros de los dientes de dragón se maten entre ellos. ¿Cómo? Lanzando una piedra en medio, se lían a pelear entre sí y se aniquilan. Astuto, ¿eh? Desde luego. Y lo más importante, usa sus hechizos para dormir al dragón que vigilaba el vellocino sin descanso. Es que sin Medea, Jasón no tenía nada que hacer, ¿verdad? Nada en absoluto. Ella es tan protagonista como él o más en esta parte. Pero ojo, que el viaje de vuelta tampoco fue fácil. Claro, no se acaba ahí la cosa. Tuvieron que vérselas con las sirenas. ¿Y cómo se salvaron? Gracias a Orfeo, que cantó tan bien, tan bonito, que ahogó el canto mortal de las sirenas. Y luego en Creta, el gigante de bronce, Talos. Talos, ¿cómo lo derrotan? Pues o con la astucia de Medea otra vez, que le quitó el clavo que tapaba su única vena en el tobillo, o con una flecha de Peante, justo ahí, en el punto débil. Ya veo. Muchísimos peligros. Y al final, después de una huida bastante complicada de Cólquide, vuelven a Iolco. Misión cumplida. La misión principal, sí. Aunque bueno, para Jasón y Medea sus problemas casi que acababan de empezar. Pero eso ya.
es otra historia. Entonces, resumiendo, la expedición de los argonautas es como el gran modelo del viaje del héroe, ¿no? Una búsqueda llena de peligros, monstruos, pruebas, pero también con ayuda divina y alianzas clave. Eso es, perfectamente resumido. Y fíjate, para dejar algo en el aire, las fuentes no solo cuentan la ruta de vuelta por el Mediterráneo, la más lógica, digamos. Ah, no. No, mencionan otras rutas alternativas. Una, por ejemplo, les lleva por ríos de Europa del Este, y tienen que cargar con el Argo a hombros por tierra cerca de los Alpes. No me digas. Sí, sí. Incluso dicen que fundaron alguna ciudad por el camino, como Emona, la actual Liubliana. Y esto da que pensar, ¿no? ¿Qué nos dice esa variedad de rutas sobre cómo viajaban las historias, cómo se adaptaban y cambiaban en el mundo antiguo? Pues sí, es una buena pregunta para reflexionar. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con una figura histórica enorme, Napoleón Bonaparte. Vamos a usar fragmentos de biografías para entender, Bueno, los momentos clave y el impacto de este hombre, que salió de la Revolución Francesa para, casi dominar Europa. De oficial corso a emperador. A ver cómo lo desgranamos. Exacto. Es que su ascenso es fulgurante, ¿verdad? Pensemos, sus orígenes son de Córcega, familia de pequeña nobleza con raíces italianas. Pero el salto real, digamos, es en el sitio de Tolón, en 1793, su primer gran éxito. Ahí se dio a conocer. Justo. Y luego, claro, el 13 Vendimiario, en París, 1795, sofocando la insurrección realista, con esa famosa bocanada de metralla, como se dice. Ahí se consolidó como el hombre fuerte que necesitaba el directorio. Supo aprovechar el caos. Sí, y vaya si lo aprovechó. Porque no fue solo militar, también fue un político, astuto. El golpe del 18 de Brumario, en 1799, se carga el directorio, se pone él como primer cónsul, una jugada maestra casi. Audaz, desde luego. Algunas crónicas lo pintan casi como un trilero, ¿no? Y de ahí, claro, el salto a emperador en 1804, en Notre Dame, además. Un acto de autoafirmación brutal. Le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo. Menudo gesto. Puro simbolismo. Y bueno, en lo militar, pues victorias como Austerlitz en 1805. Legendarias. Desmontó coaliciones enteras. Pero ojo, que las fuentes también detallan el coste. Y los errores, errores garrafales, como la campaña de Rusia en 1812. Uf, Rusia. Un desastre total. Entraron más de 500.000 de hombres y volvieron, unas pocas decenas de miles. Eso fue, el principio del fin de su dominio. Y más allá de las batallas está el legado como legislador. El Código Napoleónico de 1804. Eso es fundamental. Modernizó la ley, ¿no? Se cargó restos feudales, consagró la igualdad ante la ley, la propiedad privada. Sí, libertad de conciencia se exportó a media Europa y de hecho muchos principios siguen vigentes hoy día. Es importantísimo. Cierto, pero aquí es donde las fuentes muestran la contradicción, ¿sabes? Porque ese mismo código, tan moderno para unas cosas, reforzó la autoridad del hombre, del patriarca, subordinó a las mujeres legalmente. Hay cartas privadas donde él mismo lo justifica, dice que es por el orden social. Vaya. Y no olvidemos que reinstauró la esclavitud en las colonias en 1802. Anuló una conquista de la Revolución. ¿Pero por qué hizo eso? Pues un cálculo pragmático y cruel para intentar recuperar la economía de las plantaciones. Menos en Haití, que ahí ya era imposible. Es chocante, ¿verdad? Esa dualidad. Un reformador que en temas tan cruciales da pasos atrás. Totalmente. Entonces, ¿cómo encajamos esto? Las fuentes lo pintan como un modernizador, pero muy pragmático. Claro. Impulsó la educación con los liceos, reorganizó el territorio con los prefectos, ese control central desde París. Creó el Banco de Francia, Sí. pero siempre con el objetivo de consolidar su poder, el suyo personal y el del Estado a su servicio. Construyó un régimen autoritario, no nos engañemos. Las fuentes hablan de censura de prensa, policía secreta con Fouché, limitación de libertades. Creó una nueva nobleza imperial incluso. Efectivamente, basada en méritos, sí, pero nobleza al fin y al cabo. Reinstauró una monarquía hereditaria, en la práctica.
¿Y su ambición? Bueno, provocó casi 20 años de guerras, millones de vidas perdidas. Así que tenemos al genio militar, al administrador eficaz, al que puso las bases del Estado moderno, pero también al déspota, al hombre cuya ambición parecía no tener fin y que sacrificó ideales por poder. Esa es la gran, gran paradoja de Napoleón. Extendió ideas de la revolución, como la igualdad legal, por Europa. Pero a la fuerza, con las bayonetas, aplastó la soberanía de otros pueblos. Impuso su voluntad. Modernizó, sí, pero a un coste humano y de libertades altísimo. Un legado, inmenso y muy, muy ambivalente. Una figura que, para bien y para mal, redibujó Europa y cuya sombra, pues, llega hasta hoy. Y esto nos deja, quizá, con una pregunta interesante, ¿no? Que surge de esa tensión en las fuentes. Al valorar figuras así, como Napoleón, ¿cómo equilibramos las reformas, la modernización, frente al autoritarismo, la guerra, el sufrimiento? ¿Se puede separar el progreso, digamos, de los medios que se usaron? Ahí queda la reflexión.